Gracias, bendito Señor, te adoramos. Te damos toda la gratitud, mi Señor, toda la alabanza a ti, porque tú eres un Dios muy bueno, mi Señor bendito. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada, oh fiel Señor. Dígale, todo lo sabes de mí, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que tu fidelidad me lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dígale, sé que tu fidelidad, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada
puesta en mí me llena de tu paz. Mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Fuerte el aplauso al Señor, mi hermano. Es para Él toda la gloria y toda la exaltación. Mi hermano, antes de que tome su lugar, por favor, salude a otra persona, a alguien que esté allí a su lado. Un saludo a mis hermanos que están en la transmisión. Muy bien, mis hermanos que se encuentran allí a través de la transmisión, un abrazo. El Señor les bendiga en gran manera. Pedirles un favor muy grande, es que puedan compartir la transmisión. Tuvimos una dificultad al iniciar la transmisión. La transmisión se cayó allí, pero bueno, Dios es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, que usted por favor que está allí en la transmisión la pueda compartir, pueda estar allí atento de una manera muy especial para poder en unidad exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Por favor, alístese allí, póngase cómodo en esta hora, mis hermanos, y le invito a que vaya por favor en su Biblia al Evangelio de Lucas. Cuando usted llegue allí, me dice un fuerte amén. Evangelio de Lucas. Le invito a que cierre sus ojos por un momento. Lucas capítulo 22, téngalo allí pendiente. Y vamos a orar en esta tarde, mis hermanos, para que el Señor se glorifique de una manera muy especial. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, mi Señor bendito. Ha sido un privilegio, Señor, adorarte. Ha sido una bendición enorme, bendito Dios del cielo, exaltarte. Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti, mi Señor amado, para pedirte de una manera muy especial, mi Señor bendito, que obres en nuestras vidas, Señor, que toques nuestro corazón, bendito Dios, que, Señor, en esta tarde podamos ser confrontados de una manera muy especial por tu bendita palabra, mi Señor. A ti te damos toda la gratitud, Señor, toda la honra, toda la alabanza, bendito Dios del cielo, porque tú eres un Dios muy bueno, porque tú eres un Dios grande, Señor bendito, porque tú eres poderoso. Señor, glorifícate en esta tarde, mi Señor, glorifícate de una manera muy especial, mi Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. A ti te damos toda la gratitud y la exaltación. Amén y amén. Muy bien, mi hermano, le pido el favor que vaya en su Biblia, Lucas capítulo, ¿qué? Habíamos quedado, capítulo 22, y diga, negando a Jesús. ¿Negando a quién? A Jesús. Y es un título, mis hermanos, que a algunos les podría causar o puede generar controversia de alguna manera. Algunos dirían, bueno, pero estamos
adorando al Señor, pues, y servimos al Señor, y como cristianos, pues, ¿cómo vamos a negar a Jesús, cierto? Y más cuando el título aparece sin ningún tipo de interrogación, sin ningún tipo de admiración, porque qué bueno que fuera una interrogación, una pregunta: ¿estás negando a Jesús? O que le estuviera generando una exclamación fuerte, negando a Jesús, o como una especie de regaño. No, simplemente está abierto allí. ¿Negando a quién? A Jesús. Los creyentes, mis hermanos, los cristianos siempre acostumbran a decir que aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acostumbran a decir que siguen a Jesús y se acostumbran a utilizar un vocabulario y una forma de actuar diferente. Le voy a poner un ejemplo. Los muchachos dicen cuando conocen al Señor: con el Señor pa' las que sea. Y ahí arrancan y se meten en el cuento y trabajan con el Señor. Muchos dicen: jamás yo dejaría a mi Señor. Y son algunas frases que se utilizan, algunas frases que como creyentes, en lo cual estamos allí inmersos también. Pero quiero que nos ubiquemos en la palabra del Señor, Lucas capítulo 22, y lo voy a poner un poco allí en el contexto. Y para eso quiero que usted, lo voy a leer de Mateo, vaya allí por favor, sin perderse de Lucas, capítulo 26, Mateo capítulo 26, sin perderse de Lucas, verso 30. Este es un pasaje, mi hermano, que aparece en el Evangelio de Mateo, que aparece en el Evangelio de Lucas, que aparece en el Evangelio de Juan. Están los 4 evangelios, en el Evangelio de Marcos también este pasaje. ¿Listo? Entonces voy a estar tocando quizás parte de todos por la forma como el escritor lo plasmó allí, como fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. En Mateo, para ponernos en el contexto, en el capítulo 26, desde el versículo 30 en adelante, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió Pedro y le dijo que: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás, ¿cuántas veces? 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, ¿no qué? No te negaré. Y todos los discípulos dijeron exactamente ¿qué? Lo mismo. Vuelva allí a Lucas, por favor, a donde estaba. Y en este contexto, mi hermano, de esta cita bíblica, vemos cómo Jesús anuncia y les muestra a los demás discípulos que Pedro lo iba a negar, aun cuando Pedro dijo que no lo iba a hacer. Luego vemos a Jesús cómo ora allí en el Getsemaní, levanta un clamor muy especial. Vemos cómo también allí les pide a los discípulos que oren y que lo acompañen, que lo respalden en oración. Y sucede algo muy curioso, es que cuando el Señor Jesús vuelve a ver si estaban orando, los encontró durmiendo. Luego el Señor va otra vez a orar, se devuelve la segunda vez y otra vez estaban ¿qué? Durmiendo. Va una vez, tercera vez a orar y vuelve y otra vez los encuentra ¿qué? Durmiendo. Y el Señor les dice: ya dejemos así, ya no más, ya no quisieron orar, ya no. Luego de eso viene algo especial allí en la escritura, y es el arresto de Jesús por causa de Judas. Y allí después de eso es cuando empieza a suceder toda esta situación. Cogen al Señor Jesús, lo arrestan allí para llevarlo ante el Sanedrín, y empieza algo particular allí. Necesitamos entender algo, mi hermano. ¿Por qué Pedro? Si Pedro mismo dijo que no lo iba a ¿qué? A negar, que aún sería capaz de dar la vida. Él utilizó algunas frases en uno de los evangelios: aunque me sea necesario morir contigo, Señor, yo no te negaré. Estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel, Señor, y a ver si me tocase morir contigo, lo haré, pero no te negaré. Y en un texto le dice: mi vida pondré por ti, Señor, pero jamás te negaré.
Y es una aplicación que podemos traer a nuestras vidas, mis hermanos, porque es que así es el cristiano de hoy en día. Señor, yo no te negaré, yo te serviré. Señor, aunque quedare solo, caminaré contigo. Aunque me quede sin trabajo, Señor, seguiré. Aunque no tenga dinero, aunque no tenga nada, Señor, yo te seguiré y jamás te negaré. Pero mirémoslo a la luz de la palabra del Señor. Quiero que lea conmigo el verso 54, por favor. ¿Qué dice allí la escritura? Lucas 22, 54. Y prendiéndole, o sea, cogieron, ¿a quién? A Jesús, ¿no? Le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, ¿cómo? De lejos. Verso 55, léalo allí conmigo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro también entre ellos. Quiero que notemos algo. Cogieron y lo llevaron, pero ¿quiénes fueron los que lo cogieron y quiénes lo llevaron? Los del Sanedrín. ¿Quiénes eran los del Sanedrín? Los principales sacerdotes, los ancianos, los que marcaban todas las leyes allí, la asamblea, los que estaban al frente. Pero lo hicieron de una manera irregular. Lo cogieron en la noche. Y para el Sanedrín, todos los juicios criminales no se trataban en las horas de la noche, y mucho menos en una casa particular. Pero mire la escritura, ¿qué es lo que dice? ¿A dónde lo llevaron? A la casa del sumo sacerdote. Fue una irregularidad. Si nosotros lo miráramos legalmente, los juzgados están para ese tipo de cosas, ¿cierto? No es que encontraron a un delincuente en la calle porque estaba robando y van y se lo llevan a la casa de un juez o alguien. Ese no es el lugar para juzgarlo. Para eso existen las oficinas de eso, destinadas para ese propósito específicamente. En este caso, ellos tenían que haberlo llevado, era al templo, en las horas del día que era donde se condicionaba de esa manera y donde se levantaban esos juicios. No en la noche y muchísimo menos a un lugar que no correspondía. Pero aún así dice la escritura que lo llevaron, lo conducieron a la casa del sacerdote. Pero démonos cuenta de algo allí. Cuando usted mira la escritura, este texto aparece, vuelvo y le repito, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparecen los 4 evangelios. Es de bastante relevancia esto. Dice la escritura también allí, y habiendo ellos encendido fuego, imagínense, ¿cuál era el propósito? ¿Juzgar a quién? A Jesús, porque Judas ya lo había entregado. Pero ellos se fueron, fue como a hacer fogata. Prendieron fuego, se sentaron en el patio alrededor y Pedro también se sentó, ¿qué? Entre ellos. Y aquí empieza algo particular, y es que quiero que miremos y nos ubiquemos con Pedro. En el versículo 54 vemos a un Pedro que estaba mirando ¿cómo? De lejos, diga de lejos. Estaba yendo de lejos. Él no quedó inmerso dentro de la situación cerca de los del Sanedrín, nada de eso, simplemente estaban mirando toda la escena de lejos. Cuando vemos en el verso 55, ya vemos a otro Pedro un poco de más confianza porque estaba ¿qué? Sentado con ellos. Eso quiere decir que no se alejó, sino que estaba un poco más cerca a esa situación, mi hermano. Ahora, voy a resaltar 3 cosas para que usted las pueda tener pendientes y podamos aprender de la palabra del Señor. Primero, diga, no le conozco. Diga, no le conozco. El verso 56, y quiero que miremos qué dice la escritura. ¿Qué dice? Pero una criada, al verle sentado ¿cómo? Al fuego, se fijó en él y dijo que también estaba con él. Mire que el Señor hace todo siempre con un propósito, mi hermano. Si no hubiesen encendido el fuego, pues Pedro quizás había pasado desapercibido y nadie se había dado cuenta quién era. Las demás personas conocían quién era Pedro. Mire, mi hermano, como cristianos, como hijos de Dios, las personas ya nos conocen quiénes somos. ¿Cuántos dicen amén? Las personas empiezan a saber que usted va a una iglesia, las personas empiezan a saber que usted camina con Dios, que usted decidió apartarse para Dios por su forma de actuar, de pensar, de hablar, de expresarse. La gente ya empieza a saber ese tipo de cosas. Y en este caso particular, Pedro caminaba con el Señor Jesús, andaba para arriba, para abajo, andaba con sus discípulos, sabía todo lo que sucedía y pues era inevitable que las personas no supieran quién era Pedro.
Era muy difícil que no supieran esa parte. Precisamente por eso mismo, quizás cuando cogieron al Señor Jesús, Pedro andaba ¿qué? De lejos, para que de pronto no lo fueran a confundir con él. Y esto trae unas aplicaciones a nuestras vidas, mis hermanos. Es que a veces nosotros como hijos de Dios podemos caer en el error de negar al Señor. Dígale al que está a su lado, tenga mucho cuidado. Pasa algo, una criada lo ve. Esa criada, ese término criada se refiere a la portera. Era la que estaba encargada de la puerta de la casa del sumo sacerdote, que era Anás. ¿Quién era el que podía entrar? ¿Quién era el que podía salir? Tenían esa vigilancia allí. Y esa portera se da cuenta. Pero esa portera no se queda callada, ve allí a Pedro muy sentadito y le dice que también estaba con el Señor. Claro que sí, conocían quién era Pedro, caminaba con él, cómo hablaba con él, por una razón, porque ellos entendían que Pedro tenía una relación con el Señor Jesús. Y por eso mismo, mi hermano, es que nos empiezan a reconocer a nosotros, por la relación que nosotros tenemos como hijos de Dios con el Señor. Porque nosotros ya no andamos sin la voluntad de Dios, ya no nos conducimos simplemente por andar, sino todo lo dependemos de parte de ¿quién? Del Señor. Pero sucede algo en el verso 57, que dice allí la escritura. Pero Pedro, ¿qué? Lo negó diciendo que, mujer, no lo conozco. Diga, no lo conozco. Él lo negó. Diga, 0 y va 1. Eso es una frase muy especial cuando los papás van a corregir a los hijos, ¿no? 0 y va ¿qué? 1. 0 y van 2. 0 y van... 0 y va ¿qué? 1. Dígale que está a su lado. 0 y va 1. Y dice allí, mujer, no lo conozco. Mire, hasta tal punto que llegó Pedro para haber dicho, no lo conozco. ¿Por qué no lo conocía, mi hermano? Mire, quizás al verse confrontado por la situación, vino temor a su vida porque acaban de coger a Jesús. Él ya había anunciado que lo iban a crucificar y todo lo que iba a suceder. Pues quizás vino temor a sus vidas. Al verse descubierto, pues ¿cuál fue? La mejor defensa fue decir, pues yo no lo conozco, yo no sé quién será ese Señor, yo ni idea. Quizás también reaccionó en su carne, en su yo. Pastor, ¿de dónde saca eso? Porque pensó en Él. Él no pensó en ningún momento en el Señor Jesús. ¿Pensó en quién? En Él y en salvar su carne y en salvar su vida. A Él no le interesó en el Señor Jesús en el momento, no le interesaba absolutamente ¿qué? Nada. Simplemente le interesaba ¿qué? Él. Y Pedro negó allí su relación. Al haber dicho no lo conozco, estaba atribuyendo algo, y es que no tenía ninguna relación con el Señor Jesús. Y qué duro es eso, mi hermano, porque hay muchas personas hoy en día, muchos creyentes que están negando al Señor de esa misma manera, utilizando esa primer frase de Pedro, diciendo, Señor, yo no lo conozco. Yo no lo conozco porque no oro, porque yo no tengo un tiempo de oración, porque yo no tengo una relación contigo. Mi hermano, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de meterse con Dios, está negando al Señor, porque usted no tiene una relación con Él. ¿Cómo más cuando usted deja de leer la palabra del Señor? Porque usted está diciendo, Señor, yo no lo conozco, y con la Biblia cerrada, pues en realidad tampoco es que me interese conocerlo. Dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado. Con las experiencias vividas. ¿Cuántos hemos vivido experiencias con Dios? ¿Cuántos hemos experimentado bendición, milagros, sanidades? Son muchísimas las cosas, provisión de parte de Dios, justo en un momento que quizás no había absolutamente una moneda y el Señor colocó una bendición. Quizás la alacena estaba totalmente desocupada y el Señor envió a alguien con un mercado. Algo sucedió, justo ya no había trabajo, no había nada, y justo en el momento el Señor mandó una provisión para pagar la renta. Y uno dice, ay Señor, gracias porque llegaste donde era en el momento que necesitaba. Pedro había vivido muchas experiencias con el Señor, había tenido una vida con el Señor, caminando con Él, había visto cómo hacía tantas cosas, y al decir no le conozco, estaba desconociendo absolutamente todas esas experiencias. Cuando nosotros desconocemos de esa misma manera todas esas experiencias,
estamos diciéndole al Señor: no te conozco, no lo conozco, Señor. Dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado con eso. Segunda cosa, diga: no lo soy. ¿No qué? No lo soy. Y suena hasta raro. Mire lo que dice el verso 58. Un poco que después, viéndolo que, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Hombre, no lo soy. La segunda negación de Pedro. Y había pasado muy corto tiempo. Poco después, viéndole otro. Ese pronombre se utiliza para hacer relevancia precisamente a otra persona, a otro hombre. No se estaba refiriendo a una mujer. Miren, la primera ocasión aparece una criada, la portera allí. Ahora aparece otro hombre que lo había reconocido también. Pero le reconoce, y aquí quizás comparado al anterior, es un poco más fuerte. Porque nosotros miramos, la criada lo que le dijo fue: este estaba con él. Muchísimas personas habían podido estar con Jesús, muchos se le acercaban por sus milagros, habían podido equivocarse, decir sí estaba con él, y él se había podido defender, decir sí, yo estaba con él porque estaba esperando que orara por mí. En este caso, la acusación fue un poco más fuerte, y viéndolo el otro le dijo que tú también eres de ellos. No simplemente le estaba diciendo como anteriormente, estaba ahí, no, este era ¿qué? De ellos. ¿Qué implicaba eso, mi hermano? ¿Cómo así de ellos? De los que creían, de los que caminaban con el Señor, de los que veían sus milagros, de los que habían experimentado las sanidades, de los que se parecían a Jesús. ¿De los que se parecían a quién? A Jesús. Pero diga otra vez, 0 y van 2. Y lea el versículo, ¿qué dice? Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Otra vez Pedro se estaba ¿qué? Defendiendo. ¿Qué estaba diciendo Pedro allí con eso? Pues yo no soy creyente, yo no he caminado con el Señor, yo no sé qué hará hecho por mí. Y mire que con esa declaración estaba diciendo: pues en realidad yo no he caminado con Él. Y Pedro con eso ¿qué hizo? Pues negó su vida. Con eso ¿qué hizo Pedro? Pensar otra vez en él, en su ego, porque no le interesó al Señor Jesús. 0 iban 2 veces que le pasaba y a él no le interesó. Pero quiero que notemos algo con respecto a la primera escena, mi hermano, y a esta, para que podamos entender lo que viene. Y es que en la primera, cuando dijo no le conozco, estaba hablando el Señor con respecto a algo, y esa es la relación con Dios. Y tenemos que tener muchísimo cuidado de no llegar a negar al Señor Jesús con nuestra falta de relación con Dios. La segunda escena, que es esta, habla del carácter. Porque aquí Pedro se defendió de esa manera: no lo soy. No estaba inculpando a nadie, sino él mismo estaba metiendo allí su forma de ser. Estaba negando su vida, estaba negando su caminar, estaba diciendo: yo no me parezco a ellos. No solamente al Señor Jesús, sino a ellos, porque la acusación de este varón era: este es también de ¿qué? De ellos. Es igualito a todos esos. Y son 2 acusaciones que si nosotros la traemos como aplicación a cada una de nuestras vidas, mis hermanos, nos podemos dar cuenta de la misma forma que a veces podemos caer en esos errores. Con nuestro testimonio, con nuestro carácter, con nuestra relación con Dios. Pero tercero, diga tercero. Ahora diga: no sé lo que dices. Mire lo que dice, verso 59. ¿Cómo cuánto tiempo después? Verso 59, ¿están allí conmigo? Como 1 hora después, mire todo el tiempo que pasó. Otro afirmaba que, diciendo: verdaderamente también este estaba con él. Y no solo para la acusación ahí, sino hay algo más fuerte. ¿Qué le dice? Porque es que Galileo. Ahora démonos cuenta de algo. Es que la acusación de la criada fue suavecita. La segunda ya fue un poco más fuerte. La tercera, pues uno diría: este ya no se salvó. Porque cada vez iba ¿qué? Aumentando más. Dice como 1 hora después.
Pero mire la acusación que hace. Verdaderamente también Pedro estaba con él porque es Galileo. ¿Qué quería decir eso y por qué los demás sabían que era Galileo? Diga, por su forma de hablar. ¿Usted cómo identifica un paisa? ¿Por la forma de qué? De hablar. Usted puede tener un paisa, un pastuso, y puede tener una persona de la costa, igualitos vestidos, uniformados igualitos, y usted, mejor dicho, como si fuera una copia, pero con solo el hablar, usted sabe de dónde es que. No, este es, mire, puro paisa. Este no es de la pura costa, mire. No, este es, mire, bien pastucito. ¿Por qué lo identificaron? Por su forma de qué? De hablar. Pastor, ¿y de dónde saca eso? Vaya conmigo, porque a mí me gusta que se quede con esos interrogantes. Mateo capítulo 26. Yo le dije que este pasaje estaba en los 4 evangelios. Y mire qué especial lo que dice Mateo 26, versículo 73. Mis hermanos en la transmisión, no sé si alguno allí me confirma si se está escuchando bien o algo, porque hoy no tengo retorno de la transmisión. Entonces alguien por allá me cuenta, por favor. Versículo 73, ¿estamos allí? ¿Qué dice la escritura? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque ¿qué? Aún tu manera de hablar, ¿qué? Pillado. Por su manera de ¿qué? De hablar lo conocieron. Mi hermano, la gente, mis hermanos, muchísimas gracias. Mi hermano, entienda una cosa, la gente a usted lo empieza a conocer por su manera de pensar, por su manera de hablar y por su manera de actuar. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está entonces usted negando a Jesús? ¿Con la manera de pensar? ¿Con la manera de hablar? ¿Con la manera de actuar? Porque le estaban haciendo una exhortación a Pedro muy grande allí. Verdaderamente también estaba con él por su manera como habla, por la manera como se estaba dirigiendo allí, mis hermanos. Verdaderamente también por la manera de eso. Diga testimonio. Y démonos cuenta que hasta aquí pasa algo. Mire el verso 60. Y Pedro le dijo que: hombre, no sé lo que dices. Y son 3 acusaciones y son las 3 negaciones de Pedro en este pasaje. La primera, cuando dice no lo conozco, y estaba haciendo atribución a la relación que él tenía que ver con Dios. La segunda, cuando dice no lo soy, él estaba hablando allí de su carácter, de la manera como lo estaba negando con su carácter. Pero la tercera, mi hermano, le estaba negando a través de su testimonio. Al haber dicho no sé lo que dices. Dígale que está a su lado, 0 y van 3. Hombre, no sé lo que dices. Mire, Pedro simplemente escogió una excusa más. Una excusa más. Mire, no asumió su condición. Él ya tenía una condición diferente, que era un discípulo del Señor Jesús. Ya la gente y todas las provincias, todos los pueblos sabían algo. Y es que ya conocían quién era Jesús y con quién andaba Jesús. Mire, mi hermano, míreme acá y póngame cuidado. Si alguien aquí me dice, ¿quién es la hermana Rosita? Pues la hermana Rosita uno la ve con la hija, la ve con el yerno y con sus nietas. Para arriba, para abajo, uno ya la conoce. Allá va la hermana Rosita, la tía Rosita, todo el mundo la conoce. Y en la iglesia todo el mundo la conoce de esa manera. Si uno la viera con una persona diferente, quizás con alguien de su trabajo que uno no conozca, dice, la tía Rosita iba con alguien extraño. ¿Cómo no iban a conocer a Pedro si andaba dentro de sus 12? Andaban con el Señor Jesús para absolutamente ¿qué? Todo lado. Él no estaba asumiendo esa condición de discípulo. No estaba reconociendo quién era, qué era lo que había hecho el Señor Jesús, y desconoció allí ¿qué? Su testimonio. Y es que al desconocer el testimonio, mi hermano, podemos caer en algo, y es en dejar de perseverar. Cuando nosotros descuidamos el testimonio, y míreme aquí, póngame cuidado, y dejamos a un lado el testimonio y pensamos que no es importante, porque a mí qué me importa lo que diga la gente,
estamos negando al Señor Jesús con eso y estamos siendo piedra de tropiezo para otros. Porque la gente va a decir, oiga, pero este era cristiano y ahora ya no es cristiano. O sea, como que sí, pero que no, pero como que quién sabe, de pronto a lo mejor no, ni idea. No, mi hermano, usted es cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Usted es un hijo de Dios. Usted tiene que comportarse como tal. Su conducta debe ser acorde a eso, porque de lo contrario, usted está deshonrando el nombre del Señor. Y cuando a usted no le interesa el testimonio, usted deja de perseverar, porque sigue igual que en el mundo, poniéndose un título que en realidad no es. Ay, yo soy cristiano y voy a la iglesia, pero su vida está demostrando todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Démonos cuenta de aquí, de algo, y es que en estas tres negaciones siempre prevaleció algo, y fue el yo de Pedro. A él no le interesó absolutamente nada más, sino salvarse ¿qué? Él. Salvarse absolutamente ¿qué? Él. ¿Qué más prevaleció? La desobediencia. Pastor, ¿y por qué la desobediencia? Porque el Señor Jesús en muchísimas ocasiones les enseñó del amor los unos por quién, por los otros, amados los unos por los otros. Y el Señor de una manera les inculcó eso. Pedro aquí no le estaba obedeciendo a ese mandato de amarse los unos a los otros. A la primera le estaba dando la espalda al Señor y lo negó. Y no lo negó una ni dos, sino fueron ¿cuántas? 3 veces. Pero Dios es bueno, Dios ya le había advertido. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos al inicio en Mateo? Y Pedro, que era lo que había dicho, Señor, así me tenga que ir a la cárcel y morir, jamás te negaré. ¿Jamás te negaré? Lo negó 3 veces. Dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado con creerse muy espiritual. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener cuidado que en nuestros corazones no vaya a haber orgullo. Pedro, al decir no le conozco, yo no lo soy, no sé lo que dices, prevaleció más su condición que esa relación que tenía allí con Jesús. Verso 60, la parte A que dice, y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y mire el cumplimiento de la palabra, de lo que antes ya le había dicho el Señor Jesús. Y enseguida ¿qué? Mientras él todavía hablaba, el gallo ¿qué? Cantó. El gallo ¿qué? Cantó. Mientras aún hablaba, se cumplió lo que el Señor Jesús ya le había dicho. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque a veces podemos estar negando al Señor Jesús. Y puede que no lo estemos haciendo adrede, que no lo estemos haciendo a propósito. Pero es algo que está dentro del ser humano. Pedro, en su condición humana, lo primero que optó fue por defenderse a sí mismo, proteger su vida. Mire, mi hermano, si yo le pongo un ejemplo y yo le dijera en esta hora, ¿cuántos estarían dispuestos a morir por Jesús? Y algunos dirían, el Señor me salvó, y nos ponemos espirituales y lloramos y todo. Pero mi hermano, si llegara alguna persona con un arma a esa puerta y dijera, ahora sí voy a matar a todos aquí los que digan que son cristianos, ¿cuántos quedaríamos acá? O cuántos quizás por el tema, ay no, es que a mí me invitaron, yo vine por primera vez hoy. Los de la transmisión dirían, ay bendito Dios, no fui hoy a la iglesia, estaba de Dios no haber ido. Me salvé. Démonos cuenta de estas cosas. Y quiero concluir con estos 2 versículos de este pasaje, mi hermano. Verso 61, la parte B. Perdón, verso 61. ¿Qué dice allí? Entonces, vuelto el Señor, miró ¿a qué? A Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y esa parte es lo duro. Yo le pregunto algo, mi hermano. ¿Cuánto le han fallado a Dios?
¿A cuánto le ha dolido en su corazón fallarle a Dios? Ahora, yo le podría cuestionar en algo. Y si usted por un momento recordara allí que usted le falló al Señor, quizás en muchos diría, ni me di cuenta en qué momento le fallé. Se me fueron las luces y la embarré. Me equivoqué. Y no me di cuenta en qué momento le fallé al Señor. Pero mi hermano, diferente a que a uno le adviertan, que le digan qué es lo que va a suceder, pero aún así uno le falla al Señor. Dígale que está a su lado, no sea terco. Mi hermano, es más fuerte ese dolor cuando uno le falla a Dios por la terquedad de uno mismo, por la necedad. Mire lo que pasó con Pedro, y quiero que analicemos esta parte de la escritura. Entonces, vuelto el Señor, primero que hizo, miró a qué. Mire, dése cuenta de algo. Y ministraba con una canción junto con Saray al inicio. Tus ojos que revelan que yo nada puedo que esconder. ¿Quién se va a poder esconder de la voluntad del Señor? ¿Quién se va a esconder? Mire, el Señor no tuvo que decirle absolutamente nada a Pedro, no le dijo nada, simplemente lo miró. Y solamente con la mirada Pedro se acordó, uy, el Señor ya me había hablado, el Señor ya me había advertido, el Señor ya me había dicho qué iba a suceder. Y aún así caí. Aún así que cayó. El Señor solo miró a Pedro. Pedro quedó confrontado únicamente con la mirada y se acordó de esa palabra. A veces solo necesitamos eso, que el Señor se ponga sus ojos sobre nosotros para estar confrontados. ¿Y qué más cuando nos acercamos a la palabra del Señor y nos vemos confrontados con ella y vemos que nos estamos quizás equivocando? Y dice, antes de que el gallo cante, ¿me negarás cuántas veces? 3, diga negando a Jesús. Con un argumento de que no lo conozco. Mi hermano, ¿qué aplicación podemos tener en nuestras vidas? Cuando nosotros nos alejamos de la relación con Dios, estamos negando al Señor, porque no nos interesa tener un contacto con Él, no nos interesa tener una relación con Él. Mi hermano, tenga muchísimo cuidado cuando le dé pereza orar. Es normal que pase. Lo que no es normal es que se le vuelva costumbre. Es normal que usted no quiera leer la Biblia. Tenga cuidado que no se le vuelva costumbre dejar de leer la palabra del Señor, hacer un devocional. Y tenga pendiente que cuando usted se empieza a alejar de esa relación, usted le está diciendo lo mismo que Pedro: Señor, yo no lo conozco, no me interesa conocerlo más. Esa segunda negación, no lo soy. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestro carácter. Y la tercera negación allí, no sé lo que dices. Tenga muchísimo cuidado con su testimonio, porque hay muchos que lo están mirando. Usted se vuelve una carta abierta para todos, para su familia, para sus conocidos, para sus amigos, para sus vecinos, absolutamente ¿para qué? Para todos. Yo le pregunto a mi hermano, si le preguntáramos a su familia, si le preguntáramos a los vecinos, ¿qué opinan de usted? ¿Cuáles serían esas referencias que dan? Mire, eso es como cuando en un trabajo le piden que una referencia personal, una referencia familiar. ¿Qué es lo que están buscando? Que esa persona que vaya a contestar al otro lado hable ¿qué? Bien, o por lo menos diga acertadamente la verdad. Mi hermano, si nosotros pidiéramos esas recomendaciones de esas personas, ¿qué dirían de nuestro testimonio? Uy, no, pastor, te va a la iglesia, pero uy, no. Usted lo viera dónde se la pasa. Usted lo viera cómo habla. Usted la viera, uy, no, pastor, ni le cuento. Dígale que está a su lado, tenga cuidado. Y el verso 62, mire esta escena. Y Pedro sale otra vez afuera después de todo esto. ¿Y qué dice la escritura? Lloró ¿qué? Amargamente. Tuvo que entender en esa y centrarse por un momento en algo, y es que uno de sus discípulos
lo acababa de entregar. Y Pedro lo estaba ¿qué? Negando. Y Pedro se había levantado: Señor, aunque mi vida tuviese que darla por ti, Señor, no te negaré. Señor, estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel, y si me mataren allí, Señor, no importa que me maten. Señor, yo pondré mi vida por ti. Y tal cual hizo todo lo contrario. ¿Lo qué? Lo negó. Tuvo que entender que le había fallado a Jesús. Tuvo que entender, mi hermano, que él era débil, que a su vida iban a poder llegar temor, pero vino algo bien especial a él. Y dice que lloró ¿qué? Amargamente. Diga, vino arrepentimiento. Y fue entender que le había fallado al Señor. Pero era un propósito de Dios. El Señor ya le había advertido y el Señor ya le había dicho. Mi hermano, no sé cómo esté usted hoy, cómo esté caminando, pero creo que este es un llamado muy especial, mi hermano. Afirmarnos cada día más con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y que por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia podemos negar al Señor. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que se glorifique en nuestras vidas. Cuando entendemos un pasaje de estos que confronta tanto, esto nos lleva a una verdad y a una realidad, mi hermano, que es que tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque el enemigo anda por ahí rondando, queriéndonos hacer caer de alguna manera. Siempre, siempre. Va a querer molestar, siempre va a querer fastidiar, siempre lo va a querer sacar del propósito. Y después de que el enemigo usted lo saque y haga que le falle al Señor, le va a pasar a usted lo mismo que a Pedro, llorar amargamente. Por eso le ponía el ejemplo ahorita y le decía, recuerde cuando usted le falló a Dios. ¡Ay, cómo se sintió de mal! ¡Qué cosa tan horrible eso! Pero otra cosa es llegar y fallarle después de que ya el Señor le ha advertido, después de que ya el Señor le ha dicho no vaya a caer en eso. Vayamos un poco más allá, porque la Escritura dice: Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Piense por un momento lo que implicó esa amargura. Saber que uno le había fallado, ahora él también. Saber que todo su testimonio del discípulo Pedro, que todo el mundo lo estaba conociendo, de su buen carácter, de su templanza, había quedado en un segundo. ¿Por qué? Por el piso. Que la manera como los otros le escuchaban hablar, porque lo reconocían por eso, con esto estaba quedando sin ningún tipo de autoridad ni sin ningún tipo de valor. ¿Quién le iba a volver a creer a Pedro? Le tocaba otra vez ganarse esa confianza, porque él hablaba con autoridad. Ahora, ¿quién le iba a decir? Oiga, no, pero es que usted fue y negó a su mismo Señor. ¿Cómo le vamos a volver a creer a usted? Ah, mentiroso. Por eso es que tenemos que andar con mucho cuidado, porque por eso es que a veces no nos ganamos a los demás, porque perdemos ¿qué? Autoridad. Y no podemos permitir eso. Ese llorar amargamente implica esa tristeza. La Escritura no ahonda más, mi hermano. ¿Cuánto tiempo quizás estuvo llorando amargamente? Pero después de todo lo que viene, cuando Jesús empieza a ser azotado, cuando Jesús es presentado ante el concilio, cuando Jesús es presentado ante Pilatos, usted se imagínese por un momento cómo se sintió Pedro. Y él pensando únicamente en él. Cierre sus ojos, mi hermano, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Señor, hoy, primero que todo, te damos muchísimas gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en este lugar para adorarte, para exaltarte, bendito Señor. Padre, para presentarnos delante de ti,
Gracias, Señor, por tu palabra y por confrontarnos. Pero hoy, mi Señor, venimos delante de ti para pedirte perdón. Dígale a mi hermano: Señor, yo te pido perdón porque te he fallado. Porque de una u otra manera, Señor, te he estado negando. Porque te he estado negando, Señor, cuando no me afirmo en esa relación contigo. Porque te he estado negando, Señor, cuando dejo de orar, cuando dejo de leer la palabra, cuando dejo de servirte, cuando dejo de caminar contigo, Señor, cuando dejo de buscar tu presencia, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque quizás te hemos negado, Señor, en no parecernos a ti, Señor, en no parecernos a ese carácter que tenías tú, Señor. Y nos estamos quizás pareciendo más al mundo, copiando modelos, tratando de hacer lo que las demás personas dicen que hagamos. Y hoy estamos haciendo todo lo contrario. Hoy te pedimos también perdón, porque quizás nos hemos centrado en nuestro ego, nos hemos centrado en nuestro orgullo, en nuestra desobediencia, Señor. Hemos dejado de perseverar. Y por esto mismo, Señor, nuestro testimonio, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, de conducirnos, Señor, se ha visto afectada. Padre, perdónanos porque aún con esto, Señor, estamos siendo de tropiezo a otros, bendito Señor. Y te estamos fallando a ti, Señor. Pero en esa tarea de ir y ganar a otros para que sean discípulos, Señor, también le estamos fallando, bendito Dios. Padre, perdónanos porque por causa de nuestro mal testimonio, bendito Dios, hemos lastimado a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros conocidos, bendito Señor. Hoy te pedimos, bendito Dios, que nos ayude, Señor. Hoy, igual que Pedro, bendito Dios, nos muestras tu palabra, Señor. Así tú le hablaste a Pedro y le mostraste y le dijiste qué iba a suceder. Padre, no permita, Señor, que nos llenemos de soberbia, de autosuficiencia, que nos creamos, Señor, súper espirituales, Señor, sino que cada día entendamos que tenemos una necesidad de buscar en tu presencia, Señor, que estamos necesitados de ti, que necesitamos cada día de tu poder, de tu sanidad, Padre, de tu palabra, que necesitamos de ti, Señor. Padre, y ayúdanos, por favor, de una manera muy especial, a caminar contigo. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos en esta hora, quienes se encuentran aquí en el templo. Gracias por su disponibilidad, Señor. Aquellos que han estado durante toda la transmisión, bendito Señor, bendíceles de una manera especial, Señor. Glorifícate, Señor. Padre, yo sé que tú obras, Señor, que tú traes sanidad, Señor, y en esta hora pongo delante de ti aquellas personas que han estado enfermas. Señor, presento delante de ti la vida de nuestra hermana Rosita, la vida de nuestra hermana Lilia. Señor, presento delante de ti la vida de Nerisarid. Señor, glorifícate trayendo sanidad, Señor. La vida de Saray, guárdales, bendito Dios del cielo. Padre, que una cobertura especial de tu sanidad, Señor, esté sobre cada uno de ellos, alentándolos, levantándolos de una manera muy especial, bendito Señor, para que puedan continuar y puedan seguir adelante. A ti te damos toda la gratitud, Señor, y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tome su lugar. Mis hermanos que se encuentran allí en la transmisión, un abrazo grande. Recuerden que mañana jueves tenemos nuestro tiempo de ayuno a las 8 de la mañana. Y el día viernes, último viernes del mes, tenemos nuestra vigilia desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, mis hermanos, que podamos venir y apoyar a los hermanos que van a estar al frente de la vigilia. Va a ser una bendición muy grande. El Señor se va a glorificar. Entonces, mis hermanos, les esperamos aquí. Dios les guarde y les bendiga.